Bienvenidos a Razón de Estado. Tengo el gusto de presentarles al licenciado Luis Fernández Molina, abogado y profesor universitario. Fue magistrado de la Corte Suprema de Justicia cuando era suprema e impartía justicia. Es autor de libros de derecho laboral guatemalteco. También nos acompaña el licenciado Mario Fuentes de Starac, abogado y profesor universitario. Ha sido presidente de importantes instituciones que trabajan en temas de justicia, política institucional y prensa. Es columnista del diario El Periódico. Señores, bienvenidos a Razón de Estado. Hoy yo también parezco un invitado, pero esta es la modalidad a la que nos invitaron hoy. Licenciado Fernández, hasta hace algunos años, el Tribunal Supremo Electoral fue una de las instituciones con más prestigio y solvencia de nuestra democracia. Nos llevó a la elección de Asamblea Nacional Constituyente y luego acompañó y garantizó la transición a la democracia. Sin embargo, en los últimos años, aunque han llegado algunos magistrados honorables, han sido la excepción. El tribunal más importante de la democracia es una de las instituciones víctimas de lo que en esta tribuna llamamos la captura criminal del Estado. ¿Qué peligros tiene y qué amenazas enfrenta una democracia en la que su tribunal electoral responde a intereses alejados de la voluntad popular y del sufragio libre, cuando menos, y con demasiada frecuencia responde a intereses criminales? Bueno, buenas noches. De hecho, lo más importante en el marco de una democracia es el Tribunal Supremo Electoral. Todos dicen que el Ejecutivo o Legislativo. No. Para que llegue el Ejecutivo al Ejecutivo y el Legislativo, los diputados, debe contarse con un sistema fluido, transparente, legal, que permita que ellos lleguen. O sea, esa desatención que la población ha tenido para el Tribunal Supremo Electoral es sumamente preocupante, porque la clave es esa, y tiene usted razón, el licenciado Gutiérrez, en el sentido de que anteriormente eran el emblema de la institucionalidad. Figuras como Arturo Helbrugel, las suspiramos por ellas, aspiramos. No es que no hayan habido otras buenas juristas, los ha habido, pero se han dejado de llevar y como que fuera un barco se ha ido orillando y realmente ha sido objeto de manejos de los políticos. Yeah. Licenciado Fuentes, el Tribunal Supremo Electoral anterior se fue en marzo, pero quedó endeudado con la democracia y posiblemente con la justicia. Protegieron partidos políticos que violaron leyes, se negaron a cancelarlos a pesar de la evidencia, permitieron con total impunidad que se dieran prácticas clientelares, financiamiento irregular o abiertamente ilegal y acarreo electoral, entre otras mañas. Fallaron con el sistema de divulgación de resultados y en general su incompetencia para fiscalizar a los partidos políticos y el proceso electoral fue la regla. ¿Fueron errores, complicidad y negligencia del tribunal o es que las leyes no les dan suficientes herramientas para castigar a los partidos, como algunos afirman? Sí, Dionisio, la institución del Tribunal Supremo Electoral fue creada precisamente con motivo de la apertura política de los años 80 y se pensó en una institución que fuera independiente, neutral al juego político partidista e imparcial. Sin embargo, no quedó establecido en la Constitución, sino que en una ley electoral y de partidos políticos que puede ser manoseada precisamente por los políticos. Y eso es lo que ha ocurrido a lo largo de las reformas a la ley electoral y de partidos políticos. Se ha venido manoseando por parte del Congreso, ¿verdad? Que obviamente es la representación política del Estado, la ley electoral y de partidos políticos, y consecuentemente pues se ha politizado la institución del Tribunal Supremo Electoral. Esto se agravó a partir del año 2000, precisamente con motivo de la participación del general Ríos Montt en esas elecciones del año 2003. Hubo una manipulación tremenda para precisamente controlar al Tribunal Supremo Electoral, y eso pues se agravó, se fue agravando a lo largo del tiempo. La última magistratura fue verdaderamente nefasta, ¿verdad? Mire todo lo que ocurrió el año pasado, hay cuestionamientos serios, sobre todo en las elecciones legislativas, ¿verdad? Que cómo quedó conformado el Congreso,
no hubo recuento de votos como había prometido la magistratura, y entonces consecuentemente pues, tenemos una situación de un decaimiento, un debilitamiento total de la autoridad electoral, y ahora la actual magistratura también fue elegida dentro de un marco de opacidad muy cuestionado, y se está comenzando a ver con sus decisiones de tipo político que ha venido tomando. Ok. Licenciado Fernández, precisamente hablando de eso, el pasado 18 de marzo se eligió al nuevo Tribunal Supremo Electoral, pero ya se le señala, como afirma el licenciado Fuentes, de ser cercano, afín o cómplice de algunos partidos políticos y de algunos personajes muy cuestionados. Se habla con frecuencia de las reformas al sistema de justicia, pero dedicamos poco tiempo para discutir y perfeccionar el método para elegir magistrados del Tribunal Supremo Electoral. ¿Podemos decir, licenciado Fernández, que el sistema de elección de magistrados funciona? ¿Qué sistema garantizaría que lleguen los mejores al máximo tribunal electoral? La elección de miembros del Tribunal Supremo Electoral tiene el mismo pecado original que tienen las Cortes, en el sentido que el último árbitro, quien elige finalmente, es el Congreso de la República. Desde ese momento se corrompió y lo pudimos apreciar en última elección. Yo sé de muchos otros candidatos muy buenos, de buena presentación, de hoja de vida y todo, y no fueron electos, ni tomados en cuenta. Era muy sospechosa las entrevistas que los diputados pedían de los candidatos a magistrados del Tribunal Supremo. Muy sospechosas, y muy posiblemente pudieron haber habido ciertos condicionamientos o no. Pero ese pecado original nace desde el momento que un cuerpo político como es el Congreso es quien elige. Por lo tanto, es fácil tener algunos o varios magistrados a la carta. Ya. Licenciado Fuentes, de forma inexplicable, quienes controlan el Tribunal Supremo Electoral insisten en imponer a Sandra Torres como secretaria general del partido UNE, a pesar de que el juzgado penal que conoce los procesos en su contra, que no son pocos y vienen más, ordenó como condición para la medida sustitutiva, casa en lugar de cárcel, que ella no se acerque a su partido ni tenga contacto con sus miembros. ¿Cómo entender la actuación del Tribunal Supremo Electoral? ¿Es esto una evidente colusión o complicidad con Sandra Torres? Dionisio, precisamente el problema, bueno, quería referirme rápidamente a lo que decía el licenciado Fernández. El problema serio es la elección de magistrados del Tribunal Supremo Electoral. El primer Tribunal Supremo Electoral fue elegido por la Corte Suprema de Justicia, y eso fue garante precisamente de la ausencia de politización. Sin embargo, a partir del año 85, en la Ley Electoral y de Partidos Políticos, los diputados se reservaron. La Asamblea Constituyente cometió la imprudencia de reservarle al Congreso de la República la elección de magistrados. De ahí prácticamente comenzó, digamos, la erosión. Primero se respetó en algo, pero empezaron a manosear, ¿verdad? Todas las instituciones. Sin duda, esto de la señora Torres, pues tiene un componente bastante serio, grave, por el hecho de que el tribunal de lo penal, en donde está siendo procesada con todas las garantías que debe reconocer la Constitución y la ley, viene y se le prohíbe, pues prácticamente que tenga, digamos, vínculos de tipo político, etcétera. Y viene el Tribunal Supremo Electoral y desacata esa resolución del tribunal y, pues, prácticamente le reconoce que ella es la secretaria general del partido. Entonces, esto, pues, deja muy mal sabor y comienza, pues, a perfilarse un Tribunal Supremo Electoral poco confiable, y eso es grave, porque ese Tribunal Supremo Electoral va a tener que organizar y supervisar el proceso electoral del año 2024. Consecuentemente, pues eso ya es una preocupación seria que asalta a la ciudadanía y a todos los que defendemos la institucionalidad democrática de Guatemala. Licenciado Fernández, en 2019 se publicaron suficientes evidencias sobre
la forma en que Sandra Torres y la UNE estaban dispuestos a aceptar millones de quetzales de financiamiento ilícito para su campaña electoral. Posteriormente se confirmó que la UNE recibió más de 19 millones de quetzales sin reportar, en abierta violación a la ley electoral y de partidos políticos. ¿Por qué entonces el Tribunal Supremo Electoral no ha procedido a cancelar a la UNE? En primer lugar, cancelar, que es procedente continuar con el trámite, que a la luz de todas estas pruebas es procedente la cancelación. Un jugador que juega sucio en la democracia ya debe eliminarse, pero no da buenos indicios este Tribunal Supremo Electoral. Con esa resolución en una apelación que realmente, en términos coloquiales, usaron la tangente, en base a una excusa totalmente secundaria, como que no fue resolución, sino fue dictamen o no entraron a conocer. Es sumamente preocupante que ahora, al inicio, digámoslo así, de este periodo que termina en las próximas elecciones, este Tribunal Supremo Electoral haya emitido esa resolución. Y por otra parte, la construcción lógica. Si una persona, en este caso Sandra Torres, está en proceso, o sea, todavía no se les ha afectado sus derechos porque no ha sido condenada, principio de presunción de inocencia, vale, pero sí está conceptualmente presa, detenida, retenida. Como beneficio se le dio arresto domiciliar, lo cual tiene sus aspectos positivos en términos generales, pero ella conceptualmente es una rea, presa. ¿Cómo puede ser secretario general de un partido político a nivel nacional de todos los 22 departamentos, de los 340 municipios, una persona que debe quedarse en su casa? Muy preocupante lo que ha resuelto el Tribunal Supremo Electoral. Sí, cabalmente en nuestro documental mencionamos con nombre y apellido a esos dos personajes impresentables que, por no ensuciar esta conversación de tanto nivel, vamos a evitar mencionar sus nombres, pero sin duda alguna esos dos personajes que han de alguna forma o de muchas formas liderado el mal manejo y la falta de respeto al máximo tribunal electoral dejan mucho que desear. Licenciado Fuentes, otro caso que también llama la atención es el de la UCN, que por cierto no es el único narcopartido en Guatemala, y Mario Estrada, su permanente candidato presidencial. En abril del año pasado lo detuvieron por su relación y sus negocios con el cartel de Sinaloa. Aunque se inició el proceso de cancelación de la UNE, ¿por qué a casi 18 meses de presentado el caso, con evidencia indiscutible sobre los vínculos de Estrada con el narcotráfico, más su confesión en Estados Unidos, el partido pues, no ha sido cancelado, ¿no? Siguiendo un poco lo que Lic Fernández decía? Sí, sin duda, la justificación que dio la magistratura del Tribunal Supremo Electoral es la pandemia del coronavirus y que por eso había suspendido todos los procesos de cancelación de los partidos políticos, que a mí me parece pues increíble esto, porque realmente los procesos debieran de continuar. ¿Qué tiene que ver el Tribunal Supremo Electoral con las funciones, digamos, de un organismo judicial, etcétera, que tienen otra connotación? Pero el Tribunal Supremo Electoral, pues, convenientemente suspendió el trámite de la cancelación de estos partidos, ¿verdad? Y esto, pues, ha causado, pues, una mala impresión de esta autoridad electoral. ¿Cómo se vislumbra? Pues como yo digo, a mí me preocupa muchísimo porque esta autoridad electoral dura 6 años, esta magistratura, y consecuentemente vamos a estar para el proceso electoral del 2023, vamos a tener a este Tribunal Supremo Electoral. ¿Qué nos depara? Mire todo lo que pasó el año pasado, no se corrigió, y ahí un poquito la fiscal general de la República, el Ministerio Público, hay denuncias presentadas contra la magistratura anterior. ¿Qué han hecho? Pues no sabemos. Yo exhorto a la fiscal general de la República que continúe estas investigaciones y que deduzca las responsabilidades legales que corresponden, porque Claro. de lo contrario la ciudadanía tiene una mala imagen de esa autoridad electoral. Ya. Precisamente por esos argumentos, licenciado Fernández,
la captura criminal del Estado quedaría consolidada en Guatemala si el sistema de justicia y el Tribunal Supremo Electoral quedan al servicio de las mafias. Narcopartidos, partidos de mafias, un Estado diseñado para la corrupción y controlado por la corrupción. ¿Qué tan cerca estamos de esa pesadilla? ¿Qué tan real e inminente es esta amenaza? En la medida que un Tribunal Supremo Electoral sea incompetente o sea proclive a presiones externas, la democracia en Guatemala nunca va a estar garantizada. Siempre los intereses ocultos, el narcotráfico, los emergentes políticos, ladrones, van a encontrar un espacio en el sistema electoral. Por eso, como dice el doctor Fuentes, estoy totalmente de acuerdo. Es inexplicable que hayan suspendido los trámites de escritorio invocando la pandemia. Como también es inexplicable que no hayan revisado la apelación que presentó el diputado Argueta respecto a la Secretaría General, invocando cuestiones tangenciales. Realmente, desde que fue electa este Tribunal Supremo Electoral, la forma en que fue la elección, realmente se encendieron las alarmas. Ya. Cada vez se confirma. Ya, gracias, licenciado. Nos quedan 2 minutos y todavía tengo 2 temas que me parece fundamental que podamos escuchar sus reflexiones. Licenciado Fuentes, es normal que al cambiar una administración se hagan cambios, pero los nuevos magistrados del TSE se lanzaron desde el primer día a un proceso de remoción de cargos en niveles técnicos. Dicen los únicos que funcionaban: el auditor del TSE, el director de finanzas, el jefe de compras, el jefe de la unidad de fiscalización de partidos, me parece que fue el otro, y algunos más. Esto recibió muchas críticas por parte de entidades que dan seguimiento a los temas electorales. ¿Se están siguiendo criterios técnicos o son movimientos mafiosos para tomar control de la institución? Pues la preocupación, ¿verdad?, es que, todas las autoridades del Tribunal Supremo Electoral quedaron muy cuestionadas desde el año pasado. Se podría asumir de que, podrían ser removidos, ¿verdad?, pero de acuerdo con un proceso de selección por oposición y que verdaderamente asumieran técnicos y no que vayan a asumir gente designada a dedo muy convenencieramente en función precisamente de esas manipulaciones políticas. Eso sería gravísimo, ¿verdad? Entonces, ahí es donde hace falta la transparencia precisamente. Se ve un Tribunal Supremo Electoral como una caja negra, ¿verdad? Que no hay una transparencia, una claridad, ¿verdad? Hay una opacidad en todo lo que está haciendo. Consecuentemente, hay que exigirle que haga público todo lo que está haciendo, y especialmente esto, la selección por oposición es fundamental. Ya. Licenciado Fernández, en los segundos que nos quedan, ¿cree usted que la sobrevivencia de nuestra democracia depende de que se hagan lo antes posible, al menos las reformas al sistema de justicia y a la ley electoral y de partidos políticos? Totalmente. Si no hay cambios en la ley electoral, más que en la de justicia, porque a través del sistema el Congreso elige a los jueces y magistrados. Pero estoy de acuerdo, el sistema de justicia debe también revisarse y dar un primer paso positivo, que el Congreso de la República, por Dios, elija. El Congreso, en segundos, el Congreso tiene un proyecto de ley 5397, que es ley de estabilidad jurídica. Realmente parece una mala broma que un Congreso que no acata las disposiciones de la Corte de Constitucionalidad venga a producir una ley que supuestamente va a dar esa estabilidad jurídica. Ya, pues muchas gracias, licenciado Fernández, licenciado Fuentes. Apreciamos muchísimo el que nos hayan dado unos minutos y esperamos pronto volver a tener la oportunidad de hacer reflexiones con ustedes en las que idealmente podríamos estar visualizando un panorama más optimista. También gracias a ustedes por habernos acompañado. Esto es Razón de Estado.